Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo bien, mejor que en el video anterior. Han enviado más tareas, así que estoy muy contento. Espero les gusten los videos de historia que le he preparado con tanto cariño. La clase anterior nosotros estuvimos viendo sobre el poblamiento americano. Dijimos que el ser humano nace en África y ahí comienza a hacer un viaje, una búsqueda, y empieza a poblar todo el planeta. El último continente en poblarse fue el continente americano. Allá por 14.000 años antes de Cristo, por ahí pudo haber sido poblado este continente. Hay muchas teorías de cómo pudo haber sido. Se sabe que fue un poblamiento multiétnico, o sea que fue por múltiples territorios, tanto por Norteamérica, por la Polinesia, por Sudamérica. La discusión se centra ahora entonces, como yo les decía en el video anterior, en cuál fue la primera oleada de migrantes, los verdaderos descubridores de América. Aquellos que dicen que fueron los españoles que descubrieron América con Cristóbal Colón, eso es mentira. Fueron estos primeras oleadas de migrantes hace 14.000 años los que descubrieron realmente América, porque cuando llegaron no había nadie, no habían personas, solamente habían animales. Entonces ellos son los descubridores de América. Dijimos las teorías más avanzadas son tres. La del puente de Bering, que une Alaska con Siberia allá en Norteamérica, Rusia con Estados Unidos. La ruta polinésica, aquellas que dice que venían en barco desde Oceanía en barco hasta las costas del Océano Pacífico. Y la otra es una oleada que viene desde Australia por un puente antártico y que llega hasta el sur de Chile y Argentina. Esas son las tres teorías más validadas hasta entonces. Nosotros podemos agregar una oleada que viene desde el Atlántico, de Europa hacia las costas americanas, y otra que viene del Pacífico por Norteamérica. Lo que nosotros vamos a conversar hoy día tiene que ver con ya el ser humano creador de cultura. Ya el ser humano ya evoluciona biológicamente un proceso que se llama la hominización. Espero no se olviden, chiquillos, el proceso en el cual el ser humano evoluciona se llama hominización. Ese proceso del ser humano dura 4 millones de años, es larguísimo cuando el ser humano comienza a hominizarse, a evolucionar biológicamente. Su cuerpo empieza a adquirir nuevas capacidades, se comienza a adaptar, y si el ser humano no hubiese adquirido esas capacidades, no hubiese podido sobrevivir en este planeta. Ahora, junto con la evolución biológica se va dando de manera paralela una evolución también cultural. Es el Homo habilis, allá por hace 3 millones de años, el primer homínido que comienza a crear cultura. ¿Qué es cultura? Una palabra que nosotros escuchamos permanentemente, cultura, pero no sabemos muy bien definirla. Bueno, en el libro hay una definición, yo les voy a dar la propia, que es muy parecida, por supuesto. Se le llama cultura a cualquier creación humana. Cualquier cosa que el ser humano haya creado es cultura. El ser humano no tan solamente crea cuestiones materiales, cosas que yo puedo tocar, palpar, cosas tangibles, sino que el ser humano también crea expresiones, crea creencias, ideas, idiomas, lenguas, palabras, y eso también es cultura. Existe una variante de la cultura que es algo lo material, y si existe la variante de la cultura que es lo inmaterial. Y todo eso es cultura, todo lo que crea el ser humano. Mi ropa es cultura, mi lenguaje es cultura, que yo le esté hablando ahora a través de un video, eso es producto de la complejidad cultural que fue capaz de alcanzar el ser humano desde su evolución hasta el 2020. Todo es cultura, chiquillos. Así que esos comentarios de repente que le dicen a la persona eres inculto, eso está pésimo. Nadie es inculto, no tiene cultura. Y el ser humano llega un momento en que empieza a crear cultura, empieza a crear ideas. Se estima que pudo haber sido allá hace 3 millones de años cuando el ser humano comienza a construir herramientas. Ahí tenemos el primer vestigio cultural. Todo lo que yo le estoy hablando se conoce como la paleohistoria. Anteriormente decíamos prehistoria, pero ¿qué es historia? Historia es el estudio del ser humano en el tiempo. Entonces, ¿por qué decimos prehistoria? Cuando la gente vivía en las cavernas, vivía de la caza y la recolección. Está mal dicho, se llama paleohistoria. Paleo significa viejo, la antigua historia. La historia propiamente tal, como la historia nueva, todavía no aparece. La historia aparece recién en el 3500 a.C., cuando el ser humano es capaz de crear la escritura. Cuando el ser humano crea la escritura, decimos que empieza la historia. Lo anterior a la invención de la escritura
se conoce como paleohistoria, la vieja historia. Es lo que nosotros estamos estudiando. Y la paleohistoria, o prehistoria como se conoce todavía comúnmente, está dividida en dos grandes etapas. El paleolítico, paleolítico significa la vieja piedra, paleo es viejo, lítico piedra, y el neolítico, que es la nueva piedra. Entonces tenemos un gran periodo que se llama la paleohistoria, que dura alrededor de 3 millones de años. Imagínense, 3 millones de años dura ese periodo. Y ese gran periodo está dividido en dos grandes etapas, el paleolítico y el neolítico. ¿Sí? El paleolítico comienza, se estima, hace 3 millones de años, cuando el ser humano construye las primeras formas culturales. Ahí comienza el paleolítico. Este periodo termina cuando el ser humano es capaz de crear e inventar o descubrir, también se podría decir, la agricultura. Yo prefiero decir descubrir porque siempre estuvo ahí el proceso natural de las plantas, ¿verdad? Cuando el ser humano descubre la agricultura 10.000 años antes de Cristo, hace 12.000 años, ahí comienza el neolítico. Y cuando las personas inventan la escritura, comienza la historia y termina la paleohistoria o la prehistoria. ¿Sí? Nosotros en esta clase vamos a trabajar sobre el paleolítico. Las primeras formas de cultura. Lo más primitivo. Ya el ser humano ya completó su proceso evolutivo y ahora comienza su proceso evolutivo pero cultural. Ya dejó de evolucionar físicamente, ya dejó de cambiar físicamente, pero ahora va a cambiar culturalmente. Va a crear cosas con su raciocinio, que es la principal característica de esta especie. Eso no quiere decir que el proceso evolutivo haya terminado. Se estima de que el ser humano en miles de años hacia adelante, o millones de años hacia adelante, si es que la raza humana continúa, nuestro cuerpo también va a sufrir transformaciones porque se va a necesitar adaptar para vivir en un nuevo ambiente. Yo he escuchado por ahí, no sé si ustedes han escuchado, los invito a investigar, que dicen que vamos a perder el dedo chico del pie porque no lo ocupamos y nuestro cuerpo va a cambiar. O que vamos a tener las cabezas más grandes porque vamos a tener que almacenar más información. Es como la cola. El homínido perdió la cola porque ya no necesitaba equilibrarse en el árbol. Y lo que nos queda de cola es la última vértebra de la columna vertebral, valga la redundancia, que se llama el coxis. Esa podría ser nuestro vestigio de que alguna vez tuvimos cola. Yo estoy tocando aquí, me la estoy buscando. A ver si encontraron su cola, como Goku. Nosotros vamos a hablar del paleolítico, ¿sí? Les comento, chiquillos, que el ser humano estuvo 3 millones de años viviendo en las cavernas. 3 millones de años viviendo, cazando y recolectando. El ser humano ha vivido más en las cavernas que en las ciudades. Es pero descomunal la cantidad de años que el ser humano vivió primitivamente. 3 millones. Se demoró, el ser humano 3 millones de años se demoró en descubrir la agricultura y dar inicio a una nueva etapa que es el neolítico. ¿Cómo vivía la gente en el paleolítico? Yo les voy a leer primero el objetivo de la clase, que aquí está, que dice comprender la división temporal de la paleohistoria, identificando las primeras formas culturales en el paleolítico. ¿Sí? Espero que hayan logrado comprender que el paleolítico se divide en dos grandes etapas. Paleolítico, neolítico. El paleolítico comienza hace 3 millones de años y termina hace 12.000 años atrás. Y hace 12.000 años atrás comienza el neolítico. ¿Hasta cuándo? Hasta el 3500 a.C., cuando se inventa la escritura. El paleolítico vamos a trabajar en una actividad de esta clase que lo primero que tienen que responder es ¿qué es cultura? Con lo que yo le acabo de decir y también con ayuda de su libro en la unidad 1 pueden buscar la definición de cultura. ¿Sí? Me interesa que la puedan definir. Con sus palabras es difícil definir cultura, pero si logran comprender el concepto se les va a hacer muy fácil, muy fácil. Cultura es cualquier creación humana, cualquier, ya sea expresiones, ya sea material, inmaterial, cualquier creación humana es cultura. Todo es cultura, todo es producto de la cultura. La actividad también 2 es ¿qué es el paleolítico? ¿Cuántos años duró? Eso también lo pueden responder con la ayuda de esta clase y también de su libro. El paleolítico es un periodo de la paleohistoria, el primer periodo de la paleohistoria, que dura, ya les dije ya, revisen el video, retrocedanlo. Si no se acordaron, mejor todavía lo anotan por ahí para después hacer la actividad.
¿Qué es el Paleolítico? ¿Cuántos años duró? ¿Sí? Y luego, en el libro, ustedes tienen que dibujar la ilustración de la página 26. Y voy a poner aquí, describir mejor. Describir qué tipo de actividades del periodo paleolítico se observan. Vamos a ver, vamos a explicar muy bien. Vamos a la página 26 del libro. Aquí yo tengo su libro. Ahí está la página 26. Ahí hay una imagen. Son gente del Paleolítico. En el Paleolítico, las personas se agrupaban en pequeños grupos, en pequeñas tribus, donde todos tenían un lazo parental. Todos eran parientes unos con otros. Estas tribus eran nómades. ¿Qué quiere decir nómade? Que no tiene un lugar fijo, anda de un lugar para el otro, de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca el alimento el ser humano del Paleolítico? De la caza. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ya al fondo están cazando un mamut, o puede ser un mastodonte, ¿no? También. Viven de la caza y la recolección de alimentos. Todavía no descubren que pueden cultivar sus alimentos y poder quedarse en un lugar. Ellos deambulan por todo el planeta buscando alimentos. Viven en cavernas, en pequeños grupos. De esta manera, como está aquí, vivió el ser humano 3 millones de años, chiquillos. Así estuvo viviendo el ser humano. 3 millones de años, una enormidad. Es impresionante lo afortunados que somos nosotros en poder vivir esta época de la historia. Somos unos reales afortunados, chicos. De verdad que sí. Esta ilustración de la página 26 ustedes la tienen que dibujar en su cuaderno. Y luego de dibujarla, la pintan aquí. Esta actividad yo se la doy un poco para que se relajen, para que aflore su beta artística. A muchos no les gusta, pero es importante que nos relajemos un poquito y podamos hacer este tipo de actividades. Por eso yo les planteo hacer esto. Vamos a dibujar esta ilustración y vamos a describir qué actividades realizan la gente del Paleolítico. ¿Qué están haciendo? No tan solamente están cazando, están haciendo otras cosas, ¿verdad? El Paleolítico. El Paleolítico, bueno, duró de 3 millones de años, pero en esos 3 millones de años el ser humano no vivió de una sola manera. Si bien es cierto, la cultura fue muy primitiva, pero hace 70.000 años, ya cuando estaba terminando el Paleolítico, el ser humano se despega y comienza una evolución de la razón, una evolución de la inteligencia. Comienza a utilizar más su raciocinio, comienza a experimentar en el arte rupestre, comienza a crear religiones, comienza a esculpir roca, comienza un proceso que lo va a llevar allá próximamente a descubrir la agricultura y a pegarse el salto y vivir ya no nómade, sino que de manera sedentaria. Pero esa clase del Neolítico la vamos a ver en el próximo video. Así que, chiquillos, los invito a realizar las actividades que les estoy proponiendo. Les mando un saludo, un abrazo psicológico y los invito a comentar también en el video. Al video anterior lo comentaron 2 niños. Lo comentó el Emanuel, puso algo muy gracioso ahí que le había pescado el perro y había intentado mover el pulgar y no pudo. Se lo tomó literal el hombre, pero tiene su sentido del humor. Así que, chiquillos, los invito a comentar, a que interactuemos. Si tienen alguna pregunta, la escriben debajo del video y yo les voy respondiendo. Así podemos tener una comunicación entre ustedes y yo. Yo estaría muy feliz si ustedes lo hacen. ¿Sí? Estoy en la casa, así que tengo tiempo. ¿Ya? Chiquillos, chao. Nos vemos pronto.